Hola, les habla Lorena Mora Maurer aquí desde Cincinnati, Ohio. Entrevistamos hoy a Noelia Gregorio Fernández para Mujer Latina Today. Buenos días. Muy buenos días, Lorena. Un placer estar Estás, contigo hoy. estamos entrevistándole desde Alicante, España, Exacto, exacto. para hablar sobre su libro Una mirada al cine chicano, Robert Rodríguez en la era transnacional. Va a ser muy interesante la conversación. La última vez que te vi estábamos en un congreso de literatura en Oviedo y quiero que me hables desde la última vez que nos vimos. Me imagino que para ese tiempo ya estabas escribiendo el libro. Bueno, realmente cuando nos conocimos allí en Oviedo, yo estaba en plena fase de elaboración de la tesis doctoral. O sea, todavía, ¿no? El PhD, todavía estaba con ello. Bueno, estaba en una fase realmente casi inicial. Y todos estos años, pues bueno, ha sido la elaboración de la tesis doctoral que ha dado como fruto pues este libro que veis aquí detrás también y que os ha comentado Marina, que bueno, la verdad es que ha sido una alegría inmensa porque ha sido un tema que siempre me ha apasionado y todo lo que ha sido la elaboración tanto de la tesis como del libro pues ha sido muy satisfactoria y estoy muy contenta de poder presentarlo. Bueno, cuando la conocimos estaba trabajando en su tesis, pero Noelia Gregorio Fernández es doctora internacional en estudios norteamericanos por el Instituto Franklin UAH. Finalizó su tesis doctoral como Visiting Scholar en el Center of the Study of Ethnicity and Race en la Universidad de Columbia, New York. ¡Wow! Su línea de investigación se centra en el rol de latinidad en el cine de Hollywood y los modelos transnacionales de la cultura estadounidense. Actualmente tú estás de docente en la Universidad Internacional de Valencia, en el máster de educación bilingüe y en el máster de investigación musical. Pero Muy bien. estaba viendo tu libro, pero lo que más me pareció muy interesante es conocer dónde surgió ese interés por el cine chicano. Y quiero que me hables cómo tu libro explora la obra del director del cine Robert Rodríguez. Pues mira, Lorena, la verdad es que el tema bueno, del chicanismo, de los estudios chicanos, de los estudios latinos, como te decía anteriormente cuando he tenido alguna conversación contigo, en España hay cierta, pues digamos, a cierto apego, ¿no? Hacia los estudios chicanos o latinos de hace tiempo, pero sí que es verdad que en cuanto a los estudios culturales, pues sí que es verdad que había muy poca bibliografía, ¿no? Hay pocos estudios o pocas investigaciones que se centren en esto en España. Sí que es verdad que hay bastantes estudios sobre literatura chicana sobre todo, y fue ahí precisamente, Lorena, donde yo encontré esa vía para iniciar mi investigación en el cine chicano. Por lo tanto, yo empecé en la universidad aquí en España, había ciertas que tocaban el tema del chicanismo y de la literatura chicana, y a raíz de ahí, como sí que es verdad que siempre me ha interesado mucho el cine y los estudios culturales, pues vi una relación bastante grande y una vía muy bonita para explorar. Y justamente ahí pues, fue cuando me encontré con la figura de Robert Rodríguez, que bueno, quizá en España no es muy conocido, sí que tiene algunas películas bueno, sí que han tenido bastante éxito aquí, pero bueno, realmente en Estados Unidos es una figura central en cuanto a representación de los latinos en Hollywood. Además, ahora justamente acaba de dirigir un capítulo de The Mandalorian, está preparando, por cierto, una nueva versión televisiva del Zorro, en fin, que es un director bastante significativo, ¿no? En el cine contemporáneo, podríamos decir. Tú me hablas, hay un libro ya que he escrito en español sobre cine chicano contemporáneo, que fue el de David R. Maciel, El bandolero, El pocho y La raza, que se Así centraba es. únicamente en los primeros pasos del cine chicano de los años 70 y 80. Entonces tu libro entra de nuevo al nuevo milenio y sus manifestaciones. Háblame acerca de eso. Sí, Lorena, verás, es curioso porque sí que encontramos mucha bibliografía acerca de, bueno, de la latinidad en el cine contemporáneo, de la latinidad en el cine de Hollywood, pero bueno, la mayoría, por no decir completamente toda la bibliografía que hay escrita, está escrita en inglés.
y realmente este era un hecho que me llamaba mucho la atención. Yo, afortunadamente, pues bueno, hice mi carrera en estudios ingleses y no tengo problema para mirar esta bibliografía, pero pienso en la cantidad de posibles lectores y lectoras que podrían acercarse a todos estos libros escritos en español. Que para mí es una cosa, ¿no? Muy llamativa. Y sí que es verdad que, por ejemplo, David Maciel, que escribió un libro pues, allá por los años 90, creo que finales de los 80, principios de los 90, no lo sé muy bien, que era un libro que se centraba en los primeros pasos del cine chicano, pero claro, estamos hablando de años 70, años 80, ¿no? Pues un cine pues muy poco comercial, que no llegaba realmente a los espectadores. Y los otros scholars, ¿no? Los otros investigadores que se acercaron al cine chicano, como por ejemplo Chon Noriega, Jesús Treviño, por Yo ejemplo, Charles entrevisté a Ramírez Jesús Treviño. Bebe. Sí, lo sé, me acuerdo que me lo comentaste. Bueno, por ejemplo, Charles Ramírez Bebe, el profesor de Austin, Texas, y lo quiero nombrar porque realmente ha sido el alma mater de este libro. Sin su investigación este libro no hubiera podido tener lugar, y fue el que me hizo el prólogo, además Lo del libro. leí. Pues bueno, todos estos scholars, ¿no? Todos estos investigadores han escrito en inglés, y a mí me apetecía mucho elaborar un libro de investigación sobre la latinidad en el cine de Hollywood y el chicanismo en Hollywood, en el cine contemporáneo, en español. Y creo que esto es también relevante, ¿no? Que debía hacerse. En tu libro hablas sobre Robert Rodríguez en la era transnacional. Su obra cinematográfica como parte de un fenómeno no solo artístico, sino social, a través del cual se encuadran y representan los mayores debates políticos, culturales y las expresiones sobre la identidad latina. Háblame de ese aspecto. Pues mira, Lorena, una cosa muy buena que tiene Robert Rodríguez, y bueno, es el aspecto quizá central del libro, es su transculturalidad, ¿no? Su transnacionalidad. Fíjate, constantemente estamos viendo personajes en el cine de Hollywood. Vamos, cualquier persona que nos esté viendo, nos esté escuchando, seguramente le van a venir cientos de ejemplos. Personajes muy estereotipados. Todavía a día de hoy, estamos en 2020, ¿no? Estos, ¿no? Personajes latinos que aparecen en el cine de Hollywood. Y quizás lo que hace Robert Rodríguez es darle una vuelta. Hace como dos aspectos diferentes. Por un lado, le da la vuelta y pone a la figura latina, la figura que representa la latinidad, lo pone en el centro, ¿no? Como protagonista de las películas, que esto no ocurría, Lorena. Fíjate, estoy hablando, por ejemplo, de Desperado, una película que es del año 95, Salma Hayek y Antonio Banderas. Pues bueno, era la primera vez en el cine de Hollywood, cine comercial, en el que la figura central, el protagonista, era latino. Estamos hablando del año 1995 y esto lo hace Robert Rodríguez, ¿no? Entonces, por un lado, intenta darle la vuelta, ¿no? A ese estereotipo perpetuo, parece, que se vive no solamente en el cine de Hollywood, sino en el cine comercial en general. Pero por otro lado también lo que hace es una cosa muy interesante, que es fusionar, es integrar la parte, digamos, más hispana, la parte más tradicional, ¿no? Lo que conocemos, ¿no? Cuando hablamos de latinidad o de los hispanos, con la parte más anglo, porque realmente los jóvenes de segunda, tercera, cuarta generación, gente joven que realmente su parte latina, su parte hispana está ahí, pero llevan muchos años, bueno, llevan prácticamente toda su vida, ¿no? Perdón, en Estados Unidos, y realmente el aspecto anglo está muy adherido a su identidad. Por lo tanto, lo que hace Robert Rodríguez es juntar esas dos partes y él dice, bien, voy a hacer una película en el que se pueda ver reflejada esa identidad latina con su parte hispana y su parte anglo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un hecho muy importante que hace también Robert Rodríguez, ¿no? Para acercarse a esos jóvenes, a esa nueva generación, y que puedan verse reflejados en esa nueva latinidad, ¿no? Podríamos decir.
Bueno, y yo creo que la música latina ya está en todas partes, acá la escuchan. Faltaba la parte del cine, ¿cierto? Correcto, correcto. Además, es curioso, bueno, ahora no sé si les sonará, Netflix está, si no ha sacado ya, está a punto de sacar una nueva serie sobre Selena, Ya la la estamos viendo cantante. aquí. Ujú. Ha sido un éxito. Exactamente. Ujú. Muy bien. Aquí a España todavía no ha llegado, pero estoy deseando de que llegue para poder verla. Pues bien, Selena es un poco la pionera, ¿no? En esta transculturalidad, transnacionalidad en la música, ¿no? Ya empezaba a hablarse de lo latino, empieza ese término a tener muchísima más presencia. Y sí que es verdad, pues eso, ¿no? Que en la música, por ejemplo, todo lo latino se ha vendido mucho, ha tenido muchísimo éxito como marca incluso, ¿no, Lorena? Como, ¿no? Lo lanzamos como latino, pero en el cine pues todavía no sabía, hasta la llegada de Robert Rodríguez no se había encontrado una, digamos, una fusión, ¿no? de esa parte más anglosajona, más anglo-estadounidense y la parte hispana. Eso era lo que faltaba y parece que sí que funcionó desde un primer momento, sí que hemos tenido muchos más ejemplos. En la música, sin embargo, en el cine, hasta la llegada de Robert Rodríguez, y bueno, realmente después de Robert Rodríguez tampoco ha habido muchos seguidores, ¿no? Por esta parte. Entonces, este libro también es una manera de reivindicar por mi parte, bueno, no sé si será lo correcto o no, pero por mi parte el reivindicar que este es el camino, ¿no? que debería seguirse en el cine comercial, ¿no? ¿Qué aporte ha tenido Robert Rodríguez en el cine chicano contemporáneo en relación con el cine, con el cine chicano tradicional? ¿Cuál ha sido Pues el me alegro que me aporte? hagas, sí, me alegro que me hagas esa pregunta, Lorena, porque bueno, es una pregunta que ha surgido en diversos congresos y diversas conferencias que he ido por Europa y muchas veces me preguntaban, pues eso, ¿no? Que cuál era la relación realmente de Robert Rodríguez con el chicanismo y con el cine chicano tradicional, ¿no? Que se venía haciendo antes. Es curioso porque una persona que quizá no haya visto mucho cine puede ver el cine de Robert Rodríguez y decir, bueno, yo aquí realmente no veo tanta latinidad o no veo tanto chicanismo. Sí que es verdad que el cine chicano que se venía haciendo pues desde finales de los años 60, podemos decir principios de los 70 y los años 80, incluso principios de los 90, era un cine mucho más social, ¿no? Era un cine pues mucho, no era tan comercial, actores prácticamente desconocidos, tenía un target, tenía un tipo de público, de audiencia mucho más acotada, ¿no? Pues, una parte de la población latina en Estados Unidos que dejaba un poco de lado, ¿no? Esa identidad chicana, latina, más moderna que estábamos comentando ahora, ¿no? Más del siglo XXI. Pero sí que es verdad que, por otro lado, tenemos todo el chicanismo en el cine de Robert Rodríguez. Tenemos Frontera, tenemos Plan, tenemos, bueno, en la figura central de las películas de Robert Rodríguez, que es el mariachi, bueno, tenemos La una oda, música una... tradicional mexicana, claro, los mariachi. Exactamente, exactamente. Solamente hacer una trilogía sobre la figura del mariachi, yo creo que ya es una declaración de intenciones, ¿no? A la hora de mostrar el chicanismo. Pero bueno, no solamente eso, tenemos mitos, tenemos elementos prehispánicos, por ejemplo, en películas como From Dusk Till Dawn, que es Abierto hasta el amanecer, en España se tituló, con ese plano final en el que se ve una eh, pirámide azteca, en fin, hay muchos elementos prehispánicos, hay muchos elementos chicanos y ya te digo, Lorena, que realmente recoge esa tradición y ese espíritu, ¿no? de reivindicación de lo chicano y de lo latino, pero con un envoltorio, con un formato mucho más actual y mucho más enfocado a pues nuevos espectadores, a nueva audiencia. Bueno, el su cine es muy comercial, pero ha podido derrumbar los estereotipos que se tienen en el Hollywood sobre los chicanos. Pues mira, Lorena, yo creo que sí, yo creo que sí.
El único problema que tiene, quizás, si tuviéramos que poner un pero al cine de Robert Rodríguez, es que él utiliza mucho una herramienta que es la parodia. Y de hecho, bueno, hablo en algún artículo sobre ello. Claro, ¿cuál es el problema de la parodia? Que tienes que pillar, ¿no? Tienes que entender que lo que estás viendo no es real, sino es una parodia de lo que se está representando, ¿no? Te pongo un ejemplo en cualquiera de sus películas, pero bueno, por ejemplo, estaba pensando en Machete, que es una de las últimas películas que estrenó. Bueno, es una película que sí que es verdad que tiene mucha violencia, tiene personajes, por ejemplo, femeninos hipersexualizados, ¿no? Una persona quizá que no comprende la trayectoria de Robert Rodríguez puede verse un poco abrumado por todo esto. Pero lo que yo creo que hace Robert Rodríguez es parodiar y mostrar de una manera abiertamente humorística esos estereotipos que ha venido haciendo el cine de Hollywood constantemente, ¿no? Es un poco como si dijera Robert Rodríguez, aquí tenéis no, esta es la manera en la que nos habéis estado mostrando todo este tiempo, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que ver sus películas un poco con esa otra visión, ¿no? No quedarse solamente con la superficie, sino adentrarse un poco más en esa parodia y en ese romper los estereotipos. El libro Una mirada al cine chicano, Robert Rodríguez en la era transnacional, ya está disponible en las plataformas digitales. Hoy lo vi en Amazon.com y lo pueden adquirir. ¿Qué podías estar llegando a una comunidad que está aprendiendo? De repente vivimos muy lejos del contacto del cine, entendiendo el cine chicano. Vivimos en el Midwest, en los Estados Unidos. ¿Qué te gustaría que ellos aprendieran o conocieran sobre tu libro? Además de todo lo que hemos hablado, ¿qué mensaje tendrías para ellos? Bueno, yo creo que lo que se van a encontrar en el libro y bueno, lo que yo he pretendido desde luego es pues una mirada fresca, una mirada actual a la representación de los latinos en Hollywood, como ya he dicho, con un tono bastante ameno. Hago un recorrido por prácticamente toda su filmografía. Sí que es verdad que es un director que no tiene una filmografía muy extensa, por lo tanto he podido abarcar bastante. Y yo creo que van a encontrar, yo creo que va a ser bastante divertido el leerlo también, acercarse a él, porque en fin, se puede ver un poco cómo él trabaja, como he dicho antes, ¿no? Pues aspectos muy latinos, muy enfocados a la identidad chicana, ¿no? Como pueden ser los mitos, puede ser el apego al folclore, a lo tradicional, y después también pues ese lado más anglo, ¿no? Que pertenece también, por supuesto, a la comunidad latina y a la comunidad chicana, como pueden ser los superhéroes, ¿no? Hace una mención a los superhéroes, por ejemplo, en Machete. En fin, yo creo que pueden ver esa integración, ¿no? El libro, el eje vertebrador, como he dicho al principio, Lorena, es la transculturalidad, es el transnacionalismo, y yo creo que esto se ve reflejado en cada uno de los capítulos. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? El tema central del libro, lo que he querido acercar con Muy, esta intervención. Noelia, muy interesante. ¿Algún proyecto que estás trabajando actualmente? Bueno, pues la idea es seguir por este camino, Lorena. La idea es continuar investigando sobre la imagen de los latinos, luchar un poco, ¿no? Contra los estereotipos que se están viendo en el cine de Hollywood. Ahora estoy ampliando un poco el espectro étnico, no solamente latinos, también afroamericanos, y estoy intentando, pues bueno, abrirlo un poco más. Pero bueno, la idea es esto, continuar trabajando sobre ello, porque creo que hay muchísimo que hacer desde la academia, desde las unidades de investigación de las universidades, para poco a poco ver muchos más latinos, tanto delante de las cámaras como detrás, que la parte de detrás tampoco se habla, pero faltan directoras, faltan, en fin, muchos latinos. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a directoras venezolanas de Hollywood, el director Treviño, y que espero que sigan creando, aceptando más directores para que muestren la realidad de todos los que no, que vivimos en los Estados Unidos, que somos parte de los latinos y que realmente hay una diversidad enorme.
Entonces vamos a seguir, espero que sigas escribiendo y que aparezca otro Robert Rodríguez para hablar de más latinos, Ojalá, de que ojalá. nos incluyan a muchos más, ¿verdad? Porque estamos creciendo enormemente y la población no solamente decide ahora el voto el presidente de los Estados Unidos, sino también que tenemos que cambiar el lenguaje y el estereotipo y cómo nos están viendo en Hollywood. ¿Algo más que Exacto. quieras compartir para nuestra comunidad que nos está escuchando y viendo? Sí, pues Lorena, es que lo has resumido muy bien realmente. Yo creo que el cine es representación siempre. Cualquier manifestación artística que veamos, estamos hablando por ejemplo del cine, cualquiera es una representación de algo. Por lo tanto, cuanto antes se ponga el foco en esa gran comunidad, magnífica comunidad que hay en Estados Unidos que está cambiando realmente el espectro de todo el país, será mucho más diverso y habrá una muestra mucho más real de lo que está pasando en el país. Así que, bueno, esperemos que este libro pues, sea ese granito de arena, ¿no? Para acercar un poco esta Yo comunidad. creo que ya lo es. Lo que Lo queremos es. es que la gente compre ese Crear esa granito de representación. arena y ellos puedan aprender más sobre el cine, que es tan Exacto. interesante, especialmente acerca del cine de Robert Rodríguez, que de verdad está creando y haciendo la diferencia en el cine de Hollywood. Por todo no solamente por lo que ha hecho, sino lo que está creando, incluyéndonos a todos nosotros. Muchísimas gracias, Noelia. Que Gracias a ti, pases un Lorena. feliz día y estamos aquí a la orden en Mujer Latina Today, tú sabes, conectando, informando, inspirando a la comunidad que necesita y está deseosa de aprender todo lo que podamos compartir virtualmente, o ya sea por mi podcast Lorena Today o aquí en Mujer Latina Today. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lorena. Te esperamos pronto aquí en España. Chao. Ojalá, cruzo los dedos.